no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Haciendo referencia más o menos a lo que normalmente se dice cuando hay problemas, ¿no? En una pareja, cuando hay problemas o alguien no está de acuerdo con algo y no sabe cómo decirlo, a veces dice, no, no eres tú, el problema no eres tú, soy yo. ¿Verdad? Más que todo se usa en una relación amorosa, cuando una persona ya no quiere estar con la otra y no sabe cómo zafarse sin herir o sin lastimar. Dice, bueno, hay problemas, pero ¿sabes qué? No eres tú, el problema no eres tú, el problema soy yo. Usando esa frase coloquial, esa frase común, es que le hemos puesto a este tema. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que queremos decir es que verdaderamente en esta relación con Jesús, mayormente ocurre un problema. Pero el problema igual, nosotros como iglesia o de manera personal, podemos decirle igual a Jesús, no, mira, a ver, sí hay un problema en esta relación, pero el problema no eres tú. No eres tú, soy yo, soy yo. Y eso vamos a ir desarrollando, este tema. No eres tú, soy yo, tiene que ver con el problema que se genera en esta relación debido a la falta de fe. Hay un problema entre la relación de Dios, Jesucristo y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo ha estipulado de una manera. Dios ha dejado dicho a través de su palabra que la manera de cómo nos debemos de relacionar con Él es a través de la fe, a través de la fe. Entonces, nosotros le llamamos fe y hemos aprendido que la fe definitivamente pues es creer, pero hay diversos tipos de fe. Y el problema que se genera en la relación con Dios tiene que ver con un tipo de fe. El tipo de fe que se trata de qué? De creer en Jesús y solamente en Jesús. Esa es la fe. Esa es la fe de la que Dios habla a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a ir desarrollando y con todo el sustento bíblico posible, que el Espíritu Santo nos ayude. Siempre cuando Dios nos habla, yo estoy convencido porque Él sabe que las cosas que vamos a vivir, Él sabe que en algún momento, de aquí en adelante, nosotros vamos a necesitar esta palabra en nuestra vida. Entonces, no eres tú, soy yo. Ese es el mensaje. Vamos a empezar con Efesios 2, ¿ya? Los que tienen, lo que apuntan, por favor, pueden apuntarlo, porque hay muchos versículos, queremos correr un poquito para poner el sustento bíblico. En Efesios, el apóstol Pablo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Gracia es regalo, ¿ya? Gracia es regalo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito en eso. El Espíritu Santo le revela a Pablo esa verdad, diciéndole Pablo a los creyentes. Le dice, Dios los salvó a ustedes. Es como estamos aquí hablando, nosotros también somos creyentes, todos los que estamos conectados en esta reunión a través del Zoom. Dios nos ha salvado por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, ni ustedes ni nosotros. Es un regalo de Dios. La salvación, dice, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, ¿sí? No hay cosa que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. La salvación no es premios por cosas buenas. No se trata de hacer cosas buenas. No es por obras. ¿Por qué? Para que así dice, así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvos. En otra versión dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nada de lo que tú hagas y de lo que yo haga puede salvarnos. No se trata de ser buenos, no se trata de hacer obras buenas. La salvación es algo que viene de parte de Dios. Y de parte de Dios, porque es un regalo, pero ¿saben qué? El sustento bíblico es por fe, por cuanto creyeron. ¿Y de qué fe se habla? Se habla la fe en el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le dijo, sobre esa verdad, esa revelación es la que se va a edificar la iglesia. Sobre esa verdad, sobre todos los que creen que yo soy el Hijo del Dios viviente. La fe que habla la palabra de Dios es la fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que salva, ¿sí? Entonces, Lucas, en el libro de Lucas, respondió Jesús y les dijo, vamos desarrollando el tema. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, ¿sí? Jesucristo vino a sanar, a salvar. Jesucristo vino a salvar del mundo porque todos estaban perdidos, no había justo ni aún uno. Estamos poniendo la base. No había justo ni siquiera uno. Y Jesús vino a salvar. Pero a través de las Escrituras nos damos cuenta que aunque Él vino, aunque Él es Dios, Jesús estuvo antes de la fundación del mundo, Jesús formó el mundo, Él era el verbo, Él es el principio y Él es el fin, Él es el autor y el consumador de la fe, Él es el alfa y el omega, Él es todo, estuvo en todo tiempo. Él diseñó una manera. Él venía a este mundo, pero Él venía y tenía que se salvaban las personas que tomaban por fe, por el regalo de Dios, tomaban una decisión en humildad, por fe. Había que tener fe, había que creer en Jesucristo para nosotros llegar a la convicción de que si estamos enfermos o estamos sanos. Jesús dijo, por si acaso, yo he venido, ¿sí? Por todo el mundo, pero con una salvedad. Toda aquella persona que se detecta, toda aquella persona que se percibe con necesidad, enfermo. Y hace esta referencia como con los médicos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y el 32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa comparación que está haciendo Jesús está diciendo bien claro, miren, yo he venido a salvar al mundo, pero si tú crees que no tienes de qué arrepentirte, entonces no he venido por ti. Si tú crees que no hay nada de lo que te puedas arrepentir, es el equivalente a que tú estás sano. Si estás sano, entonces no necesitas médico. Si no eres pecador, no me necesitas. Fíjate que la fe tiene que ver que mientras tú más creas en Jesús, mientras tu fe está más puesta en Jesús, tú te vas a dar cuenta quién eres tú, te vas a conocer más. Mientras más conozcas a Jesús, más nos vamos a conocer nosotros a nosotros mismos. Es la fe en Jesús en la que tú te vas a dar cuenta tu condición. Mientras no conozcas a Jesús, mientras saques a Jesús de tu vida, tú no vas a saber cuál es tu condición. ¿Por qué? Porque te vas a comparar con los que están a tus costados. Y siempre los que están a tus costados, siempre van a haber gente que es mejor que tú y peor que tú. Si miras a alguien que está peor que tú te vas a sentir bien. Pero cuando tú y yo nos miramos a Jesús, nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera condición y vamos a reconocer que sí estamos enfermos, que sí somos pecadores. Entonces, Jesús vino a salvar el mundo, Él vino a hacer una obra perfecta, Él es Dios, Él nunca se equivoca. El problema no es Él, el problema no eres tú, el problema soy yo. Y uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos es o la falta de fe o una fe equivocada. ¿Sí? Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Son palabras del mismo Jesús. Sino los enfermos. Yo tampoco igual, dice, yo no he venido por justos. Si tú te crees justo, si tú te crees justa, ok, dice Jesús, yo no he venido por ti. Yo he venido por los que se reconocen pecadores, haciendo la equivalencia a enfermos. En Lucas capítulo 4, 23 y 24 dice,
Él les dijo, yo sé que me van a venir con el viejo refrán. Jesús era la primera prédica que hacía en una sinagoga, en una iglesia, cuando vino después de mucho tiempo al pueblo donde él estaba, donde había nacido. Y estaba dando un mensaje, y cuando terminaba el mensaje, Jesucristo añade esto. Hasta ahí todos lo amaban a Jesús. Pero cuando lo estaban amando a Jesús, sorprendidos, Jesús añade y agrega esto en el verso 23. Dice, yo sé que me van a venir con el viejo refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum, en otra ciudad. Le estaban exigiendo los de su mismo pueblo. Jesús había venido a la ciudad donde él había nacido, donde estaban sus padres, donde estaba la familia, donde estaban todos, y le decían, seguramente me vas a decir, médico, cúrate a ti mismo, decía Jesús, ¿ah? Esto lo decía Jesús, seguramente me vas a decir, haz aquí los mismos milagros que hiciste en Capernaum. Y Jesús les añadía, le dice, pero les digo la verdad. Dice, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Nadie, ningún profeta es acepto en su propio pueblo. Les estaba diciendo, a mí, aquí, donde yo nací, aquí, ustedes no me aceptan. Fíjate que eso era el problema. El problema no era Jesús. El problema era la gente. La gente que no aceptaba a Jesús, a donde había nacido. Fíjate que en Capernaum había hecho muchos milagros, pero había venido a su familia, había venido a su casa, a su lugar, y Jesús le decía, pero ustedes no me aceptan. Seguramente me van a decir, sí, cúrate a ti mismo, haz los milagros, aquí haz los milagros que hiciste allá. Y Jesús decía, fíjate que ustedes no me aceptan. No me aceptan acá. Efesios, que lo escribe Pablo, estamos poniendo las bases, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes. Ah, dice Efesios, Pablo decía eso. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos ha bendecido con toda bendición, con toda clase de bendiciones en lugares espirituales celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Mi esposa ponía en el anuncio de este tema, decía pues que muchas veces Dios haciendo toda la obra perfecta, dice, Él al hacernos hijos de Dios por medio de la obra de Jesús, nos convertimos en herederos de todas las promesas. Dios ya nos los ha dado todo, pero hay un problema. Mi esposa ponía, sin embargo, muchas veces no las creemos y mucho menos las podemos disfrutar. Jesucristo estaba enfrentando eso en la ciudad donde había nacido, el mismo Jesús. Yo quiero obrar, pero ustedes no me aceptan. No, no eres tú, soy yo el problema. Y en Efesios, Pablo nos dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Él ya nos bendijo. Él ya dio todo. Todo ya está dado. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Dios ya entregó todo a la iglesia. Dios ya lo entregó todo a sus hijos. El Señor, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes. Porque estamos unidos a Cristo, somos herederos con Él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchas veces tú y yo, no podemos disfrutar? ¿Cuál es el problema? El problema es Jesús. El problema somos nosotros. Y si somos nosotros,
¿Cuál es el problema? Porque la Biblia nos enseña que Dios ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el verso 53 dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí, en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿Sabes quiénes se burlaban? Los de su propio pueblo, su propia familia. Y creo que ahí hay una gran enseñanza en la que tú y yo vamos a estar atentos, lo que Dios nos quiere hablar. No es más que el hijo del carpintero. ¿Sabe qué comenzaron a hacer su familia? ¿Sabes qué comenzaron a ver su propio pueblo, sus vecinos, los vecinos de la casa donde ellos nacieron, su cuadra, su barrio, sus amigos, sus allegados, su familia en sí? Comenzaron a sacar la mirada de la divinidad de Jesús y comenzaron a ver la parte natural de Jesús como si fuera una persona normal. No vieron la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús. No vieron la obra del Espíritu Santo en él. No llegaron a creer a ese punto de quién era verdaderamente Jesús. Y eso es muchas veces lo que puede hacer que tú y yo no podamos disfrutar de las promesas y de todas las bendiciones que Dios ya nos dio. Toda bendición con la que ya nos bendijo espiritualmente. Que comenzamos a sacar los ojos de quién es verdaderamente Jesús. No sé, de repente por diferentes motivos, comenzamos a sacar los ojos de Jesucristo y comenzamos a ver la parte natural. ¿Sabes por qué la gente comenzó a no creer en Jesús, su pueblo? Porque comenzaron a ver esto de acá, lo corriente. Comenzaron a decir, se burlaban porque decían, fíjate lo que habla este fulano. ¿Y este fulano no es el hijo del carpintero? ¿No es el de la esquina, hombre, el que su papá y carpintero y María? En otras partes decían, ¿no es este el que María le engañó al esposo? Ese matrimonio, que todo estaba bien, pero le sacaron la vuelta a José. Ah, él no es Jesús, el hijo de fornicación. Y no comenzaron a ver las palabras y el mensaje que Jesús tenía. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos o escuchamos mensajes de Dios, pero muchas veces vemos algo que no nos parece, que no nos gusta y bloqueamos el mensaje de Dios? Nos comenzamos a ver las cosas naturales o de repente una palabra maldicha y nos comenzamos a centrar en los defectos y perdemos el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros. A veces comenzamos a ver el envase y no el contenido. Así hay hombres y mujeres de Dios que el mensaje pueden tener un hermoso mensaje, pero por alguna cosa natural, común y corriente se comienza a perder el mensaje. Porque se comienza a fijar en lo natural, en lo corriente, en lo común, o en los defectos, o en los errores. Y no se toma verdaderamente lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Algo muy sabio que tú y yo podemos hacer es que
Cuando escuchemos mensaje, centrémonos en el mensaje de la palabra de Dios y no nos centremos en el entorno, porque en el entorno muchas veces hay debilidades, en el entorno muchas veces hay defectos. A veces nosotros, por ejemplo, en este tipo de reuniones que tenemos, a veces se nos va el audio, a veces la canción se obstruye, se queda, a veces cualquier error podemos cometer a través de este mensaje o en otras reuniones, y muchas personas se centran o se quedan más en eso y se pierde la esencia de la palabra de Dios que quiere obrar un milagro en tu vida. Y nos quedamos muchas veces con la parte natural, con el defecto. ¿Sabes que eso también se le llama o también se le puede catalogar como falta de fe? ¿Por qué? Porque no estamos creyendo de quién se está hablando. No estamos creyendo por quién nos reunimos. Sacar la mirada de Jesús hace que tú y yo prácticamente o fácilmente podamos burlarnos de un mensaje y podemos perder la oportunidad que Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas sobrenaturales nos hemos podido haber perdido por estar centrado en las cosas naturales y no centrado en la cosa de Dios, en las cosas que Dios verdaderamente quiere hacer? Cuando enseñó ahí en la sinagoga, dice que se burlaban. ¿No es más el hijo del carpintero? ¿Acaso no conocemos a María, su madre? Se estaban centrando en la parte natural de la familia, como diciendo, ellos no son los vecinos acá de la esquina. ¿Qué de extraordinario tienen? ¿No conocemos a su madre, a sus hermanos? Santiago, José y Simón y Judas. Ojo que sus hermanos tampoco creían en Jesús. No creían en ellos. Ellos, la Biblia dice que ellos logran creer en Jesús después que Jesús resucita. Después Santiago es el que escribe en la palabra de Dios. Santiago escribe y también escribe Judas. Los dos hermanos de Jesús tienen un libro, escriben en la Biblia, pero creyeron posteriormente. Porque cuando estuvo Jesús ahí, ni su propia familia creía. ¿Por qué? Porque lo sintieron tan común, porque lo tenían ahí, lo cotidiano. Muchas veces hace perder la grandeza de Dios. A veces uno cree que porque uno se levanta todos los días, hasta ahora nos hemos levantado todos los días, creemos que así va a ser. A veces perdemos la grandeza de la vida porque lo vemos tan común, tan cotidiano. Quiero darte un consejo, si me lo permites. Nunca, 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 nunca dejes de congregar. Nunca dejes de escuchar una palabra. Nunca dejes de asistir a una reunión donde haya palabra de Dios. Porque un día de esos Dios puede obrar. Nunca menosprecies una reunión donde se habla palabra de Dios. Muchas veces lo hacemos tan común y dejamos de creer, le sacamos la mirada de Dios y lo vemos en lo natural y podemos perder muchas bendiciones. Bendiciones que ya están dadas, que ya se soltaron, regalos que ya se soltaron y que por alguna razón nosotros no lo tomamos. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Es una familia común. Qué grandeza puede tener Jesús. Acá no está su mamá, su papá, no son del barrio. Comenzaron a ver lo natural, ¿verdad? ¿Dónde aprendió todas esas cosas él? Dice, y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Jesús. Lo vieron tan corriente, lo vieron tan común. ¿Sabes que eso es parte del plan de Dios? Dios, haciéndose hombre, se humilló a ser hombre y vivió entre nosotros. La luz del mundo.
Vino a deshacer, deshacer la sabiduría de los sabios para dársela a los niños. Ellos que tenían la oportunidad, que estaban ahí, se negaron a creer en Jesús. Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por tanto, fíjense, por tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí, debido a la incredulidad de ellos. ¿Te imaginas? El mismo Dios, haciendo una honra a su palabra, el mismo Dios atado de manos, obedeciendo a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la salvación es por medio de la fe. Si tú y yo no tenemos fe, así tengas al mismo Jesús delante tuyo, no va a obrar milagro. No eres tú, Jesús, soy yo. El problema soy yo. Y muchas veces nosotros nos quejamos con Dios. Sí, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Por tu culpa. Nos atrevemos inclusive a echar la culpa a Dios cuando Dios dice, todo te lo he dado. Yo quiero obrar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Está diseñado. Yo lo he escrito y yo me sujeto a mi palabra, que si tú no tienes la fe, yo no puedo obrar. Así esté yo. Conozcamos palabra de Dios. El problema no es Jesús. El problema somos nosotros. No eres tú, soy yo. Unos cuantos milagros nada más pudo hacer Jesús en su propia casa, en su propio barrio, en su propio pueblo. ¿Debido a qué? ¿Debido a la falta de poder de Jesús? No. Debido a la incredulidad de ellos. ¿Cuál era su incredulidad? No creían que Jesús era hijo de Dios. No creían que Jesús era el enviado de Dios a salvar el mundo. Aunque estaba escrito que nacerá de una virgen, aunque conocían la Biblia, no creían. No creían. Qué pena. Y si Dios nos está hablando de este tema a todos los que estamos aquí conectados, es porque Dios quiere bendecirte y Él no quiere que tú te pierdas las bendiciones que Él tiene para ti. Vamos a empezar a creer en Jesucristo. Vamos a empezar a creer a Jesús, que Él es Dios. Jesús es Dios, el enviado de Dios. Comencemos a ver la divinidad y el poder que puede haber en Dios. Y tu fe y mi fe es la que nos puede ayudar. Jeremías 29, 11, 13. Pues yo sé los planes. Fíjate lo que Dios dice. Porque, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Eso es lo que Dios piensa. Yo tengo pensamientos de bien para ti. Yo te quiero bendecir. Ya te bendije con toda bendición. Yo tengo planes solamente para ti, para lo bueno, no para lo malo. Yo solamente tengo para ti el darles pensamientos para darles un futuro y una esperanza. Hay un diseño. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscaren de todo corazón, podrán encontrarme. Se necesita fe para eso. ¿Saben lo que significa de todo corazón? De todo corazón significa con toda tu mente, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus pensamientos. Buscar a Jesús con todo tu corazón, con todo tu ser. Cuando lo busques así, cuando tú y yo lo busquemos así, cuando oren, los escucharé.
los escucharé. Si me buscaren de todo corazón, podrán encontrarme. Eso fue lo que pasó cuando Jesús llegó a ellos. Ellos veían al hijo de José y de María. Ellos veían al hijo de carpintero. No veían al Hijo de Dios. Por más que lo tenían acá, por más que lo tenían como conocimiento, pero el conocimiento no bajaba, no era revelado, al punto que lo crucificaron. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad en este tiempo de ver a Jesús y de poder ver a Jesús como el hijo de José, como un profeta más o como el Hijo de Dios. Si estamos reunidos en su nombre, ¿qué cosas pueden pasar ahorita? ¿Qué milagro necesitas tú? ¿Qué milagro necesito yo? Si Jesús, si Dios es omnipresente, si Jesús está aquí con nosotros y yo creo verdaderamente, ¿qué cosas pueden suceder? En Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no miente, Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. Lo que Dios ya dijo, eso va a ser. Dios ya nos prometió, Él nos ha dado promesas. Están en su palabra. ¿Sabes que la palabra, esto de acá es Jesucristo? Ah, yo creo en Jesucristo. Si tú y yo creemos en Jesucristo, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para poder creer verdaderamente que la Biblia es Jesús. La palabra de Dios, Él es el verbo. Porque habría incoherencia si tú y yo decimos, creo en Jesús, pero no leo la Biblia o no busco a Dios en la Biblia. Hay una tremenda incoherencia y eso es falta de fe. Porque si creyéramos en Jesús, tendríamos una carga y de esto quiero hablar. Un cristiano, un hijo de Dios que no busque a Dios a través de las escrituras, algo está pasando, hay algún problema. Lo que Dios quiere es que tú y yo comencemos a ver a Jesús no como el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios, el verbo, la palabra de Dios. Y todos tenemos palabra de Dios en casa. Él es Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, por mucho tiempo, por mucho tiempo, tú y yo hemos demostrado un menosprecio a Jesucristo a través de la palabra. Es verdad, culturalmente nosotros hemos dejado de lado muchas veces, por muchos años, la palabra de Dios, la Biblia. Y déjame decirte que dejar de lado la Biblia es dejar de lado a Jesús, porque la Biblia es Jesús. Jesús en la Biblia. Dios no es un hombre para que mienta. Él no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No. Todas sus promesas están acá y Jesucristo vino. Lo que está aquí se va a cumplir. Esto ya lo he dicho antes. Dios no va a respaldar nada de lo que no está en la Biblia. Dios no va a respaldar absolutamente nada de lo que no está escrito, de lo que no sea su palabra, de lo que no sea de Jesús. Lo que está fuera de Jesús, Dios no respalda. Ha habido un problema y Dios quiere en este tiempo contigo y conmigo bendecirnos y llevarnos, enderezar nuestro camino para poder recibir lo que Él ya nos dio.
Pensando en esto es que ponemos ese título. No eres tú, soy yo. El problema soy yo. En Lucas, en el capítulo 4, ahí está lo que Jesús hablaba, lo que le mencionaba antes. El Señor ha puesto, fíjense a lo que ha venido Jesús. Y no le creyeron, aunque les sorprendió sus palabras, les sorprendieron gratamente sus palabras, pero cuando les dijo, ustedes ahora van a decir, médico, cúrate a ti mismo, dice que lo comenzaron, se enojaron tanto con Jesús, que en esa oportunidad lo llevaron a un barranco para aventarlo, despeñarlo, aventarlo del barranco, va a matarlo, porque les costaba, les dolía, les molestaba que le dijeran estas palabras. ¿Saben qué estaba diciendo Jesús en ese momento? Él llega a la iglesia y le entregan el rollo, justo le entregan a Jesús. Jesús abre y era el libro el libro de Isaías. El Señor ha puesto su espíritu, el Espíritu Santo, decía Jesús. Él estaba leyendo Isaías, y decía, el Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para 4 cosas. Me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarle a los prisioneros que serán liberados. Me envió a contarle a los ciegos que van a ver de nuevo, a liberar a los oprimidos. Me ha enviado para anunciar que este año, el Señor mostrará su bondad. Decía Jesús. Leyendo el libro de Isaías, Jesús enrolla el libro y Jesús dice, hoy se ha cumplido, yo soy Jesús, yo soy de Isaías hablaba de mí. Ahora entiende por qué se burlaban. Porque la gente decía, ¿qué? Se ha cumplido. Oye, ¿él no es el hijo de José? ¿Él no es el hijo de María? ¿Él no es ese, el hijo fuera del matrimonio? Y Jesús estaba parado frente a ellos, el Dios mismo. Y casi ninguno de ellos recibieron buenas noticias. Casi ninguno de ellos fueron liberados de las cárceles en las que estaban. ¿Qué cárceles? Hay cárceles espirituales. La falta del perdón, el temor, el odio, rencor, orgullo, soberbia. Hay cárceles en las que muchos de nosotros podemos estar. Pero no pudieron recibir ninguno de esos beneficios porque no pudieron creer correctamente. No tenían la fe correcta. No se trata de tener fe. Se trata de tener la fe correcta en Cristo Jesús. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice esto. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. En otra versión dice primeramente. Primeramente. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar su reino. Y eso está a través de Jesús, a través de su palabra, a través de la Biblia. Por encima de todo, en primer lugar, buscar a Jesús. Todo lo demás, dice, y lleven una vida justa. ¿Cómo sabemos una vida justa? ¿De qué se trata una vida justa? Pues leyendo la palabra nos damos cuenta que para Dios justicia es hacer esto. Justicia se reduce a esto. Porque lo que para una persona puede ser justo, para la otra puede ser injusto. Entonces, ¿cómo se sabe que es justo o no es justo? Sencillo. Tú que me estás escuchando, es sencillo. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Eso es justicia. Eso es justo. No hagas a otros lo que no quieres que a ti te hagan. Eso es justicia. Dicho de otra manera, así como quieres que te traten, así trata al otro.
Si a ti no quieres que la vecina te ponga la basura fuera de tu casa, tú no lo hagas. Eso es justo, nada más. Ese es sencillo y así es la palabra de Dios, sencilla y poderosa. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Qué poderoso. Qué poderoso y sencillo puede ser el Evangelio. No se trata de religión. Se trata de conocer a Dios a través de las Escrituras. Se trata de llegar al Padre a través de Jesús, la Biblia. Y sencillo. Por encima de todos, buscar a Dios y tratar a los demás como quisieras que te traten. Si tú y yo hacemos eso, dice, Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Porque Él ya no los bendijo. Él ya bendijo, Él ya soltó todo. Él ya dio todo. El tema es que si ya lo dio, ¿por qué no lo recibimos? Y si no lo recibimos, no es porque Él no lo dio. Él ya lo dio. Él ya soltó. Un problema está viendo. Lo que Él ya soltó, nosotros no lo estamos recibiendo. Y según lo que estamos leyendo, según la base bíblica con la que estamos trabajando, es que si no lo recibimos, es porque hay un problema. No eres tú, soy yo. ¿Y cuál es el problema? Una fe equivocada. No se trata de tener fe, se trata de tener la fe correcta. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente por encima de todas las cosas y vive una vida justa. Aquí alquilamos un local para la iglesia y cuando entramos a este local, yo le preguntaba a la dueña y la dueña me hacía algunas trabas y yo me molestaba un poco cuando me ponían algunas trabas, que no toque esto, no vaya a tocar lo otro, y yo iba a pagar por ese local. Entonces me molestaba un poquito. Ahora que a mí me ha tocado alquilar un departamento, me llaman y me preguntan, señor, me dice, ¿puedo pintar la casa del color que me gusta? Y yo le digo, pinta lo que quieras porque tú estás pagando. Píntalo como tú quieras, píntalo como tu esposa y tú lo quieran, porque tú estás pagando, es tu casa, tú estás pagando. A la hora que corté, le digo a mi esposa, así me hubiera gustado que me digan. Y como a mí me gusta que me digan, así voy a hacer. Como quiero que me traten, así voy a tratar. Como quiero que me escuchen, así voy a escuchar. Pero a veces nosotros no vivimos una vida injusta. A veces reclamamos o exigimos a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos con ellos. ¿Me podrás creer que eso es fe correcta? Debemos de creer primeramente en Jesucristo. Hay una historia, hay una historia que intentó muchas cosas, que no tenía la fe correcta y no le fue bien. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan esa foto? He querido poner esa foto, esa mano por ahí. Es una parte de la historia de la Biblia muy conocida. Y me pongo y estoy pensando en esta mujer, porque es una mujer que tuvo una enfermedad durante 12 años. 12 años tuvo una enfermedad. Parece ser, parece ser que esa mano, bueno, esa foto es una foto de Google, ¿no? Pero la mano que representa a esa mujer parece ser de una mujer adinerada, una mujer que aparentemente lo tenía todo. Lo que no tenía era la fe correcta en Cristo Jesús. Y esta mujer enferma. El libro de Marcos narra la historia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por los médicos, muchos médicos había sufrido y gastado todo lo que tenía, había gastado todo lo que tenía en los médicos en esa enfermedad y nada le aprovechaba.
dice, antes le iba peor. Fíjense, le iba peor. Era una fe incorrecta. A mí me parece, por lo que está dicho y por lo que vamos a seguir leyendo, que era una mujer que su confianza es muy probable que haya estado puesta en su dinero. Dijo, bueno, tengo una enfermedad, estoy mal de esto, me voy a un médico. No está mal los médicos, no tengo nada en contra de los médicos, son una bendición, yo creo que es una bendición. Lo que estoy hablando es el orden, porque Mateo nos enseña que nosotros debemos de creer en Dios por encima de todo, ¿verdad? Por encima de todo. No anulo la función de los médicos en absoluto, son una gran bendición, son instrumentos de Dios. Pero esta mujer da la impresión que había puesto su fe en su estatus, había puesto la fe en su dinero, ¿verdad? Y había gastado todo su dinero en muchos médicos y no lo estaba aprovechando, más bien le iba peor, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocares solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, enseguida. Y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote, enseguida. ¿Qué pasó? Esta mujer al comienzo, no podía creer en Jesús, no había oído de Jesús, no tenía la fe correcta de Jesús, y aunque Dios ya había desatado todas las bendiciones, aunque Él ya había soltado todas las bendiciones, esta mujer no podía acoger, no podía llegar a ella. El problema no era Jesús, el problema era ella, que había puesto su confianza en todo menos en Jesús. Pero algo pasó, algo sucedió. Y aquí parece ser que eso nos pasa a muchos. A mí me pasó mucho de esto. A mí me pasó mucho de esto. Porque no sé si a ustedes, pero a veces uno como que, nos cuesta creer en Jesús cuando sentimos que todo está bien. A veces tiene que pasarnos. Yo me acuerdo que tuve que pasar o tuve que experimentar ciertas cosas para comenzar a creer en Jesucristo. A veces uno cree en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. A veces cree uno que puede ir para allá, puede ir para acá. Pero llega un punto en que tú crees que te puede estar yendo bien, pero cuando paras te das cuenta que todo está mal. Esta mujer le fue igual, le hablaron de Jesús. Y cuando le hablaron de Jesús, ella decidió acudir a Jesús. Hace 19 años me hablaron de Jesús a mí también. Yo creía que todo estaba bien. Pero no era así. Uno llega mal. Uno llega a un punto en que dice ya no hay solución, pues. Imagínate a esta mujer. Por la enfermedad que tenía, por el tipo de enfermedad que tenía, era una mujer que estaba desterrada. Era una mujer que lo tenían que haber apartado fuera de la ciudad, porque era declarada inmunda. Si era empresaria, bueno, pues tuvo que dejar sus empresas, porque no podía juntarse con los demás. Había perdido familia, había dejado papá, mamá, si era casada, había dejado esposo, había dejado hijos, había perdido todo. Jesús quería bendecirla. Jesús había venido por ella. Jesús había dicho, si tú crees que estás enferma, ven a mí. Si tú crees que es pecadora, ven a mí. Yo he venido por los justos, he venido por los pecadores.
Jesús había dicho, yo tengo toda bendición, yo ya los bendije. Pero esta mujer no había oído de Jesús. Y el no haber oído de Jesús hacía que no pueda tomar las bendiciones que él tenía. De repente tú y yo estamos pasando lo mismo. De repente tú necesitas un milagro de Dios en tu vida. Y Jesús con base bíblica te está diciendo, yo ya lo solté. Lo que tú necesitas, yo ya lo solté. Ya lo di todo. Ya le di todo. Pero de repente dices, pero no me llega. Bueno, pues cógelo. Pero ¿cómo hago? Pues, según la palabra de Dios, oye de Jesús. Busca con todo tu corazón a Jesús. Busquemos a Jesús con todo tu corazón. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué es lo que más tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Qué es lo que tanto extrañas? ¿Qué es lo que tanto quieres? ¿Sabes que es a través de la fe correcta en Cristo Jesús? La mujer tenía fe, pero no tenía la fe correcta, no la tenía, pero tenía fe. Y una fe equivocada te puede llevar inclusive a empeorar las cosas. Cuando yo me convertí a Cristo, yo estaba en una situación totalmente quebrado. Llegué en un punto en mi vida endeudado, quebrado. Los bancos se peleaban por embargarme. 2 bancos se peleaban por embargarme. Incluso llegué a un punto en que, ¿cómo es? Llegué incluso hasta sin trabajo, sin dinero. Yo decía, Dios mío, ¿de aquí qué puede pasar ya? ¿Qué puede pasarme? Cuando yo creí que ya no me podía pasar nada más ya, se me quebró un diente todavía, se me quebró un diente. Entonces, misio, endeudado y con un diente roto todavía. ¿Qué más me puede pasar? Decía, Dios mío. ¿Mm? Pero comencé a oír de Jesús. Comencé a oír de Jesús. Y me fue aumentando la fe. Y fui teniendo fe. Fui teniendo fe. Y comencé a experimentar cosas sobrenaturales, milagros sobrenaturales en mi vida. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es precioso cuando uno comienza a buscar fe, a tener fe. Pero dice, cuando comenzó a oír, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y tocó a Jesús. Jesús quiso enseñarle algo. Jesús, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de Jesús. La fe correcta, delante de Jesús. Ya no le importaba lo que la gente podía decir. Ya no le importaba nada ya. Ella sabía que podía recuperar familia, podía recuperar posición, podía recuperar todo, podía recuperar su vida porque se moría. Esa mujer estaba agonizando. Podía recuperar su vida. Ya no le importó nada. Se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Sí, yo he pasado por esto, yo no he creído en ti, yo he creído en esto, he creído en el otro, pero ya no. Y le dijo, hija, tu fe, al postrarte ante mí, al creer en mí, tu fe es la que te salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Lo que tanto tú y yo buscamos, salvación, paz y salud en Cristo Jesús.
Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es, si sean realistas al evaluar a ustedes mismos. Conociendo a Jesús, nos conocemos a nosotros mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una medida de fe a ti y a mí. A todos nos ha dado una medida de fe. Está en ti y en mí el nosotros poder fortalecerla. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Sin fe, la fe correcta, estamos hablando la fe en Jesucristo y únicamente la fe en Jesús. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe aumenta, hermanos. La fe aumenta. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Qué te quiero decir para terminar antes de escuchar esta canción? Dios lo ha diseñado así. Todo lo que Dios ha soltado para ti y para mí se recibe por medio de la fe. ¿Sí? ¿Está claro? Todo lo que Dios ya soltó, Él ya no tiene nada, Él ya dio todo, Él ya lo dio todo, ya soltó todo para nosotros. ¿Sí? Está diseñado que todo lo que ya soltó, lo que tú necesitas, Él ya lo soltó, pero para que tú y yo lo recibamos, necesitamos la fe verdadera en Cristo Jesús, la fe que salva. La fe se trata de únicamente en Jesús, solo en Él. No quitar la mirada de Jesús, no mirar lo natural. No menosprecies cada reunión en la que tú te encuentres donde se escuche palabra de Dios. Donde haya palabra de Dios, ten la actitud correcta, la humildad correcta para escuchar y saber que es Jesús quien es que está hablando. Empieza a tener un deseo profundo por escudriñar a Jesucristo a través de las Escrituras, en la palabra. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Está diseñado. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Él quiere escucharte cuando lo busques de todo corazón. Dios nos está hablando en este tiempo la manera correcta de relacionarnos con Jesucristo. Hay una sola forma, y es a través de la fe en Cristo Jesús, a través de su palabra. Todos tenemos una Biblia. En esa Biblia que el Espíritu Santo te dé sabiduría para poder leerla y entenderla. No hay otra manera. No hay otra forma. La mujer fue sanada cuando oyó de Jesús. Cada reunión, cada mensaje que tú escuches de palabra de Dios, tu fe se fortalece. Y con la fe fortalecida, lo único que tú le puedes decir, Señor, recibo lo que tú ya me diste. Recibo lo que tú ya me diste. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? Dile, Señor, recibo esa sanidad. Recibo la sanidad que tú ya me diste. Hoy la cojo. Hoy cojo esa sanidad. Hoy ya me di cuenta que el problema no eres tú, soy yo. El problema soy yo. Mi falta de fe. Mi impaciencia, que es falta de fe. Mi falta de deseo, mi falta de deseo de leer las escrituras, es falta de fe. Pero hoy vamos a tener este tiempo con Dios y decirle, Señor, pues perdóname si de repente he estado creyendo en ti y en algo más. Porque esa fe no es la que está en su palabra. O perdóname si de repente yo he puesto más la confianza en mis dones. De repente he puesto la confianza más en mis talentos. De repente confío más en el dinero o en mi profesión.
De repente mi confianza está en mi carácter y no está puesta en ti. Pues yo decido ahora poner mi confianza en ti y mirarte a ti y creer que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si tú y yo lo creemos, tenlo por seguro, que lo que te está azotando, sea cual sea la situación que te esté azotando, eso va a cesar. Eso va a cesar. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.